Pues gracias a Dios que podemos estar aquí, amén. Vamos a continuar con nuestra serie, Encuentros Personales con Dios, amén. Así que vamos a, vamos a iniciar, ¿qué le parece? A todos aprender una vez más de la palabra de Dios, amén. Entonces, hoy vamos a continuar, es el tema número 28. El título de hoy es el encuentro con la incredulidad. ¿No saben que a veces podemos tener momentos, ¿verdad?, pues difíciles? Y vamos a hablar en lo que me acompaña a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Vamos a hablar de un discípulo que por un momento, ¿verdad?, su fe flaqueó. A pesar de todo lo que había visto y lo que había vivido, tuvo un momento muy difícil en su fe. Pero vamos a leer todos juntos y conforme el Señor aquí nos conceda, vamos a aprovechar el tiempo para aprender. Amén. Dice así, Juan capítulo 20, versículo 25, dice así: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde porque nos permite estar aquí. Gracias por su amor, su misericordia. Porque de verdad, Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias y por las cuales no hemos sido consumidos. Gracias por su palabra que nos ha dejado para seguir aprendiendo de su carácter y su naturaleza. Rogamos que nos conceda en este tiempo, Señor, la fuerza, la guía de su espíritu para todos juntos a estar aprendiendo de su palabra. Concédeme de tu denuedo para decir, Señor, conforme a tu voluntad y a la necesidad que tenemos como iglesia de tu palabra y al hambre que hay de nosotros. Señor, también conforme a la situación que tú conoces de cada uno de nosotros y a los momentos que estamos viviendo, conforme al llamado, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros estamos, para ser instruidos, ser redarguidos, ser corregidos, Señor, para ser alimentados con tu palabra, para poder, Señor, salir de ese lugar convencidos de vivir para ti, de quitar todo aquello que estorbe para hacer tu voluntad. Y también oramos por aquellos que nos lleguen a escuchar a través de la transmisión en vivo, que en este momento se convierten en parte de esta congregación cuando se conectan, que también puede llegar, Señor, tu palabra, y que aquellos que vean a través de esta transmisión, Señor, que les conceda la fuerza para que no permitan que ninguna distracción, Señor, los quite de escuchar tu palabra y el mensaje que tú has traído hoy para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, este es un pasaje que todos de alguna manera es muy conocido, ¿verdad? Y aquí está la historia de un discípulo que caminó con el Señor, que vio la obra del Señor, que estuvo pues en el grupo, ¿verdad?, de los discípulos y pues era un testigo del poder de Dios. A él, de verdad, ahora sí que, como luego decimos, ¿verdad?, que nadie le cuente, que nadie le diga, ¿se acuerdan cómo decimos? Bueno, a él, pues, ¿quién le iba a decir si él mismo había estado caminando con el Señor? Día y noche, conoció, convivió, estuvo con Jesús y con el grupo de los 12. Vio cosas que muchos de nosotros hubiéramos querido ver, ¿no? Pero en algún momento, en algún punto de su vida, atravesó un momento difícil en su fe. Esto obviamente es después, el contexto aquí es después de la crucifixión. Él había creído, si no, no hubiera seguido a Jesús, ¿no? ¿Cuántos hemos creído? ¿Y cuántos hemos decidido seguir a Jesús? ¿Sí? Bueno, él también había tomado esa decisión y estaba convencido de que Jesús era su Señor y que era su Salvador, el Mesías. Pero sucedió algo que le causó una especie de crisis de fe, porque al ver crucificado al Maestro y al verlo tal vez sepultado o que haya sido sepultado en una tumba, quebró o de alguna manera destrozó una parte de Tomás, este discípulo aquí. Y hermanos, a veces nosotros
con la ayuda y la gracia del Señor, ¿verdad? Hemos caminado, hemos seguido, ¿verdad? O nos hemos esforzado por seguir al Señor, ¿verdad? Hemos tal vez trabajado, hemos tal vez dado, o a lo mejor hemos dado o servimos, ¿verdad? Estamos en el servicio en la iglesia y a lo mejor puede ser que estemos en un momento donde estamos alejados o nos estamos queriendo alejar, o algo en nosotros nos ha ocasionado al no ver de parte de Dios o al no entender algo que Dios hace o que Dios permite, puede ser que nos esté pasando algo como lo que le pasó a Tomás. Y fíjense, acompáñenme entonces, con esto entramos a nuestro primer punto. Si hemos trabajado y hemos servido con la ayuda y la gracia del Señor, tal vez, ¿verdad?, una parte de nosotros, al no ver lo que quisiéramos ver de parte de Dios, a lo mejor está como en un estado de shock, ¿no? Pero fíjense, el primer punto que vamos a tratar, el refugio, entre comillas, del aislamiento. Acompáñame a leer en el versículo 24, ahí mismo, del Evangelio de Juan. Vamos a leer un poquito más arriba. Juan capítulo 20, versículo 24. Y fíjense aquí algo muy importante. Dice así, 20:24 de Juan. Pero Tomás, uno de los 12, fíjense, él era de los 12, o sea, era de los apóstoles, llamado Dídimo, ¿qué dice? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Y esto parece que no tiene mucho, pero tiene lo suficiente como para decirnos algo. Miren, lo que acabamos de leer es muy claro. Esto es muy específico. Porque al decir el texto que leímos que Tomás no estaba con el resto de los discípulos, nos hace una pregunta a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba Tomás ahí? Si eran un grupo, si eran un equipo, eran la iglesia. ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué se aisló? Tomás estaba lidiando con, fíjense esto, con un trauma y tal vez alguna decepción interior. Porque su maestro, aquel en quien había puesto toda su esperanza, había sido crucificado. No nos imaginamos lo que fue para él y para otros más de los discípulos el haber visto al Señor crucificado. Nosotros leemos y ya sabemos la historia de cómo se van a... que no, pero ya sabemos qué pasa después. Ellos no sabían. Ellos lo estaban viviendo ahí. Y Tomás estaba atravesando este momento, ¿no? Su maestro, en quien estaba toda su esperanza, había sido crucificado. Es decir, de alguna manera, esta parte de él, esto que tenía, se había derrumbado. Y simplemente no tenía las fuerzas, tal vez, para estar rodeados de la gente. Su maestro, ¿verdad?, había sido ejecutado públicamente. Miren, el Evangelio menciona que Tomás era llamado Dídimo, y Dídimo significa gemelo. Y a veces, hermanos, el miedo del dolor parece que nuestra fe, o en el miedo, ¿verdad?, en medio del dolor, parece como que nuestra fe se divide. Porque por un lado está el creyente que confió, que siguió al Señor, ¿verdad?, que estuvo con Él y caminó con Él y con los 12. Y por otro está esta persona herida que simplemente quiere huir. El mundo de Tomás se había derrumbado y no tenía las fuerzas emocionales para estar rodeado de la gente, ¿no? Ni siquiera de sus mejores amigos, que eran sus hermanos en Cristo, ¿no? El dolor profundo, hermanos, tiende a ser egoísta porque nos encierra en nosotros mismos y nos lleva a aislarnos. El dolor que a veces podemos sentir por diferentes cosas, tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede causar que nos lleve al aislamiento. Pero, ¿por qué razón a veces un cristiano tiende a aislarse o a alejarse, ¿no?, o encerrarse? Miren, aquí es donde la historia de este discípulo se convierte en nuestra historia. Hay momentos en la vida donde lo que Dios hace, o lo que es a veces común nosotros ver que son las cosas que a veces Él permite, porque ¿cuántos saben que no es lo mismo lo que Dios aprueba que lo que Dios permite? No necesariamente son lo mismo, una vez ya lo explicamos. Bueno, entonces a veces al ver
en la vida, lo que Dios hace o lo que Dios permite, quiebra completo a veces nuestra lógica y rompe nuestras expectativas. Chocamos con el problema del sufrimiento y sentimos que nuestra brújula se rompe. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Asaf cuando hablamos de él? Él miró la vida de aquellos de los que no se dedicaban a Dios, vamos a decirlo así, los paganos, y los miraba bien, que los prosperaba, y su corazón empezó ahí a sentir algo. Porque ¿cómo era posible que esos que no se dedicaban a Dios pudieran tener tanta prosperidad? Al menos eso parecía, ¿verdad? Tanto bienestar. Pero ya aprendimos de Asaf, ¿verdad? Fue hasta que se encontró con Dios en ese encuentro personal que tuvo, hasta que entró en su santuario. Y muchas veces cuando vemos o no entendemos, es decir, cuando para nosotros Dios no tiene sentido, ¿verdad? Algo en nosotros puede parecer hasta romperse. Puede ser que oramos fervientemente por una sanidad que no sucedió, o perdimos a alguien que amábamos, o tal vez una puerta se cerró en nuestra cara, o tal vez las promesas de Dios, lo que ven nuestros ojos o a lo que nosotros vemos parecen haber fallado. Ahí a lo mejor se puede generar un dolor, una decepción o una angustia que nos puede llevar a querer aislarnos, como le estaba pasando a Tomás. En esos momentos de crisis, la reacción natural de muchos cristianos, al igual que Tomás, es buscar el refugio en el aislamiento. Nos alejamos de la iglesia, ¿verdad? Dejamos de congregarnos, nos apartamos de la comunidad, de la comunión, de la compañía de nuestros hermanos en la fe, y en silencio empezamos a poner distancia con Dios mismo. Cuando nuestra mente no puede resolver la tensión entre lo que creemos que Dios es y lo que estamos viendo, nuestra respuesta instintiva es huir. Muchas veces esa es una reacción. Cuando lo que está pasando, Señor, pues si yo te sirvo, ¿por qué mi familia? ¿Por qué? Si yo estoy aquí, muchas veces eso nos puede, ¿verdad? Si permitimos que lo que vemos genere en nosotros ideas y baje a nuestro corazón, puede provocarnos el querer alejarnos o aislarnos. Y debemos ser honestos. Tal vez a nosotros nos ha pasado en otras ocasiones, o si alguien lo está pasando, atravesar una temporada de aislamiento, de desconexión, habla mucho de lo que hay dentro de nosotros. A lo mejor no desaparece completamente la fe, pero sí había algo que tal vez no había terminado Dios ahí de trabajar, ¿no? A veces significa en esto, ¿verdad?, que es un proceso de duelo espiritual. Es una crisis que, aunque también es dolorosa, a veces cuando sucede el aislamiento o el alejamiento, Dios también ahí, ¿verdad?, permite eso para adentrarnos en un proceso de crecimiento. Pero el problema real, hermanos, no es sentir el impulso de alejarse, el problema es acampar o querer habitar en la oscuridad y hacer del aislamiento nuestro nuevo hogar. Ahí es donde está el peligro, porque a lo mejor puede ser una reacción natural, no, pues ya me voy aquí, no. El problema es querer quedarnos ahí. Y aquí hay una verdad, hermanos, que tenemos que entender. Alejarse nunca es la manera de resolver las cosas. ¿Cuántos creen eso? Porque para muchos a lo mejor es como hemos aprendido a querer lidiar con las cosas. No, pues me voy, no, pues me alejo, no, pues me quito. Pero esa no es la mejor manera. Muchas veces este impulso de poner distancia revela más bien una falta de madurez espiritual o una comprensión incompleta del carácter de Dios. Porque a veces nos alejamos o nos queremos alejar porque operamos o vivimos bajo la idea inmadura de que si Dios es bueno, entonces nunca nos va a pasar nada malo. Yo pregunto, ¿será así? ¿Acaso no nos pasan cosas a veces como cristianos?
A veces, por más que estamos dedicados, y no es que sea en vano, hermanos, pero eso no nos hace inmunes a las pruebas, a las aflicciones o ¿verdad? A las tentaciones. Y cuando alguien cree que porque, ¿verdad? Tenemos o venimos a la iglesia y estamos esforzándonos, ya no nos va a pasar nada malo porque ya Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, si pasa algo, ¿qué sucede? Pues se decepcionan y se quieren ir, se quieren alejar. Pero tenemos que entender que ser cristiano no quiere decir que nunca va a pasar algo malo. Al contrario, a cada rato nos pasan cosas, ¿sí o no? Es todo lo contrario. Nos alejamos porque a veces queremos a un Dios que cumpla nuestras expectativas, o nuestros sueños, o nuestros anhelos. O como luego decimos, no, le hacemos nuestra cartita a Santo Claus, ¿verdad? Y si no lo hace, bueno, pues me voy. A ver, me voy allá al Islam, a ver si allá el Alá sí me lo da, ¿no? O no sé a dónde se quieran ir los que digan, ¿no? Sí, cuando Dios no cumple nuestras expectativas. Y cuando Él actúa en su soberanía de formas que muchas veces son dolorosas o misteriosas, ¿no? Nos ofendemos. Bueno, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si ya tengo tanto tiempo aquí? Bueno, a nosotros no nos toca comprender todos los misterios, sino confiar, creer, dejarnos moldear por Dios, dejar que Él haga su obra en nosotros, aprender a discernir, distinguir cuáles son las cosas que hoy están mal, que hoy nos pueden estar teniendo un poco alejados o un mucho, ¿no? Alejados, o que posiblemente nos pueden alejar de en nuestra comunión con Dios. Porque es fácil molestarse con Dios cuando no nos da lo que queremos. Es fácil reclamarle. Es fácil querer huir. Eso es muy fácil. Pero permanecer, porque creemos y confiamos, eso muestra la obra de Dios en nosotros. Entonces el aislamiento de Tomás era comprensible hasta cierto punto, pero no era la solución. Su ausencia, ese primer domingo, casi le cuesta perderse la resurrección. Mire, qué tremendo, ¿no? Muchos por no estar aquí, hermanos, se pierden de una gran bendición, de recibir de parte de Dios, ¿verdad? Una palabra, una sanidad. No me refiero solo a enfermedades, ¿verdad? De la presencia de Dios. ¿Cuánto no nos hemos gozado en esas visitaciones que el Señor ha tenido aquí como iglesia? Y muchos por estar allá, no sé, quién sabe qué buscando, se pierden de esto y más. Hermanos, la madurez cristiana no consiste en entender siempre lo que Dios está haciendo, sino en decidir quedarnos en la habitación, ¿verdad? Confiando en el carácter de Dios junto a nuestra familia de la fe, de que Dios es bueno, justo, santo, recto y es sabio, incluso cuando la vida no lo parece. Incluso cuando para nosotros puede ser difícil, ¿verdad? Por lo que vemos, creer que es así. Pero a pesar de lo que vemos, tenemos que creer que es así. Y Tomás estaba atravesando este momento donde para él algo se había derrumbado. Una expectativa que él tenía. Y Dios, el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús trata con él algo muy importante. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, miren. Juan 20, 25, fíjense, acompáñenme una vez más a leer ahí. Juan capítulo 20, versículo 25. Entonces, Tomás estaba decepcionado, estaba atravesando eso, pero fíjense lo que pasa después. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, fíjense esto, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué pasa? No creeré. Bueno,
Pues, ¿qué pasó aquí? Estaba alejado, ¿no? Estaba haciendo su, como luego decimos, ¿no? Su aquelarre espiritual, ¿no? Su berrinche de niño pequeño, ¿no? Ay, pues me voy, pues si Jesús ya lo crucificaron y no es el que decía ser. Bueno, muchas veces nuestras reacciones suelen ser muy infantiles cuando Dios no nos da algo que queremos. No sé si recuerdan, pero una vez hablamos de un tema que en la serie de la iglesia que sabe dar, tiene que también saber recibir. Si nosotros no sabemos recibir de parte de Dios lo que Él tiene a bien darnos, vamos a tenernos en muchos problemas. Porque muchas veces vamos a estar tropezándonos porque Dios no nos da siempre lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es un Padre que nos ama de verdad. Y un padre que ama no le da a su hijo todo lo que quiere. ¿O sí, papás? ¿Sí le dan todos a sus hijos? Al rato que mire ahí a los muchachos con sus Lamborghinis ahí sin licencia, les voy a decir. No, Él no lo hace así porque nos ama y sabe lo que nos puede destruir y lo que nos puede dañar. Entonces Tomás, a pesar de su dolor, pues fíjense, eventualmente regresa al grupo, ¿no? Cuando lo hace, no finge que todo está bien, claro. Sus palabras suenan duras, pero porque nacen de una herida abierta. A pesar, entonces, él vuelve a reunirse con sus hermanos, llevando consigo esta herida bastante fresca, ¿no? Es muy probable que haya regresado sin mucha expectativa, ¿no? Claro, sus palabras nos muestran algo. Quizás arrastrado por la nostalgia o por la costumbre o simplemente porque no tenía dónde más ir, cualesquiera que haya sido la razón o la actitud por la que estaba ahí, regresó. Pero aquí, ¿verdad? Hay algo muy interesante. Aún con todo eso, con el corazón hecho pedazos, Tomás regresó. Y no solo regresó, fíjense, a un lugar, regresó al lugar correcto, a donde debía pertenecer. Y muchas veces, hermanos, posiblemente si estamos atravesando, o alguien ha atravesado, o está atravesando algo de aislamiento, o se siente como que se quiere ir a aislar o alejar, déjame decir algo. No es lo más recomendable alejarse, pero si regresamos, hay que regresar al lugar correcto. Hermano, no sé si hay algo en lo que ha estado aislando, un área de su vida que ha estado aislando del trato de Dios. Pero venga, entrégueselo en el lugar correcto. Así como lo hizo Tomás. No dijo las mejores palabras, pero regresó al lugar correcto. Porque una parte de él sabía que es ahí donde Dios le iba a hablar. Muchos nos alejamos y no hay garantía de regresar. Por eso no es bueno hacerlo. Aquí hay un principio que es importante mencionar. A veces el mayor acto de fe que usted y yo podemos hacer no es levantar las manos, no es gritar tal vez un aleluya. A veces nuestro mayor acto de fe es simplemente presentarnos delante de Dios. Es cruzar la puerta de la iglesia. Cuando por dentro a lo mejor te sientes vacío o me sienta vacío. Si es que estamos atravesando algo así. El ejemplo de Tomás nos enseña que hay que regresar, aunque a lo mejor sea cojeando, ¿no? Aunque a lo mejor heridos, pero hay que regresar. No hay que aislarnos. Lo importante es que fue exactamente allí, en el seno de la comunidad, en la iglesia, a la que le costaba tanto volver, donde Jesús lo iba a encontrar. Yo no sé qué son esas cosas que a veces nos quieran alejar, pero tengamos cuidado de que no sea así. Y si llega a pasar, hermanos, regresemos. No dejemos que el aislamiento se convierta en un refugio.
Entonces cuando Tomás entra y escucha a sus hermanos decir, el Señor hemos visto, bueno, su reacción inmediata parece fría y cortante, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice? Si no veo, si no toco y tal, ¿qué? No voy a creer, no creeré. Pero si miramos un poco más de cerca, sus palabras no solo nacen de la arrogancia y del orgullo, que sí había algo de eso, nacen de un corazón herido. Y su respuesta revela exactamente lo que estaba sucediendo adentro de él. No quería volver, tenía un terror, no quería volver a ser decepcionado. Tomás no quiere falsas esperanzas. Yo no sé qué es lo que haya ocasionado alguna decepción en algún punto hacia Dios. Pero lo que sea, hermanos, que pueda estar pasando, que nos haga querer retroceder, recordemos quién es Dios. No tenemos que llegar a este punto. Bueno, Tomás fue parte de su proceso. Dios quería formar y transformar algo en él que no había tratado en los otros años que estuvo con él. Porque acuérdense que el Señor sabía pues quién era cada uno. Y a cada uno metió en un proceso diferente con un mismo propósito. ¿Se acuerdan? A Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Tomás se fue cuando miró que, ¿no? Para un hombre que acababa de ver morir a su maestro, a quien se había convertido en su razón de vivir, la idea de ilusionarse con una resurrección que no sea real sería un golpe insoportable. Entonces sube su exigencia, ¿no? Y muchas a veces empezamos a subirle la exigencia a Dios. Hay muchos que están alejados, tristemente lo digo con el corazón en la mano, que le exigen a Dios una super señal para regresar, ¿no? Es triste ver que pues eso es algo completamente equivocado. Pero Tomás sube su exigencia. ¿Y cuál fue? Pues ver los clavos, las heridas, pues, ¿no? Y el costado. Era un mecanismo de defensa que él mismo se hizo. Era su escudo, el escudo que había puesto o quería poner en su corazón, el cual estaba muy herido. En pocas palabras, él estaba diciendo algo como esto: no me pidan que vuelva a creer y entregar mi corazón si esto no es real, porque otra decepción me mataría. Y así, con todo eso que traía, así regresó. En su mente tal vez estaba diciendo, bueno, pues te voy a dar otra oportunidad a Dios, ¿no? Muchas veces esas actitudes no son muy correctas. Pero aún con todo y eso, el Señor quería tratar con el corazón de Tomás, aún en medio de todo lo que tenía, tal vez terquedad, arrogancia y orgullo. Dios quería tratar con él. Y Dios quiere tratar con nosotros, hermanos. Crea lo que Dios no es como nosotros que nos rendimos en la primera, ¿no? Él cuando, ¿verdad?, quiere formar algo en nosotros, lo va a hacer. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, fíjense. Pues el encuentro con un corazón, ¿verdad?, incrédulo. Acompáñame a leer en los versículos, ahí mismo, capítulo 20 de Juan, versículos 26 y 27, fíjense esto. Entonces él no iba a creer. Qué triste, fíjense, antes de leer. ¿Cómo es posible que después de haber visto todo lo que había vivido con el Señor, con los discípulos y el proceso en el que estaba, cómo pudo decir, no voy a creer si no veo esto? ¿Que no había visto los milagros? ¿Que no había visto muertos resucitar? ¿Que no había visto a los 5,000 o los 20,000, según los cálculos, haber sido alimentados? ¿Cómo entonces dijo, si no veo esto, no voy a creer? Lo que nos recuerda, hermanos, que a un corazón herido muchas veces se le olvida la misericordia de Dios. Es que yo no voy a hacer esto si Dios no. Y si es que yo no, si Dios, y bueno, a ver, pues, ¿de qué se trata entonces?
Bueno, esto nos muestra que Tomás estaba muy herido profundamente. No podía creer lo que sus ojos estaban. Ahora era al revés, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, a pesar de que haber sido el primero en creer lo que el Señor había prometido. O de los primeros, ¿no? Porque el Señor dijo que resucitaría. Pero fíjense esto. Vamos a leer ahí en el 26. Dice así. O sea, esto fueron días. 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y con ellos quién? El Tomasín, ahí estaba, ¿no? Pues como queriendo y no, a ver si, ¿no? Pero ahí estaba. A mí, yo veo aquí cómo es la paciencia y el amor de Dios, hermanos. Porque Tomás estaba con todos sus rollos en su mente, en su corazón. Pero el Señor, fíjense. Entonces dice, ¿qué pasó? Llegó Jesús. Y hay que meternos aquí en la escena, hermanos. Tomás estaba todo atribulado y todo con sus... Y ver a Jesús llegar. Imagínense eso. Estando las puertas como cerradas. O sea, yo no sé qué esperaba Tomás que pasara, ¿no? Pero todo fue algo que le empezó a... Si ya de por sí estaba... La cabeza la traía y el corazón hecho pedazos. Ahora más viendo esto. Fíjense esto. Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? O sea, aquí Juan lo narra aquí bien interesante, porque él estaba viviendo, o sea, Tomás estaba viviendo esto. Después de que Jesús dice estas palabras, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él narra que el siguiente hecho, después de saludarlos, fue este. ¿Le dijo a quién? A Tomás. No le habló a Pedro, no le dijo al discípulo amado, no. A Tomás le dijo. Tal vez Tomás estaba todavía queriendo procesarlo todo, no entenderlo todo, cuando Jesús le dice, pon tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. A mí me llama mucho la atención cómo esto fue lo primero que el Señor hizo después de saludarlos y de aparecerse. Casi que fue por Tomás, ¿no? Pero fíjense, hermanos, el amor y la misericordia de Dios en medio de nuestros días difíciles y todas las cosas que a veces podemos estar padeciendo. Pero miren, el texto comienza con un detalle que a veces pasamos por alto antes de continuar, que dice al principio del versículo que leímos, 8 días después. Miren, pensemos en lo que significaron esos 8 días para Tomás. Fue lo de la crucifixión y lo habían sepultado y todavía que había regresado, pasaron 8 días. Pasó, hermanos, más de una semana rodeado de personas que celebraban y que adoraban porque ya lo habían visto. Al Señor los demás ya lo habían visto. Fíjense esto, hermanos, aquí hay que ver esta escena como él era el que no estaba creyendo. Pero el resto ya lo habían visto y celebraban y adoraban. Mientras él seguía atrapado en su escepticismo, en su drama teológico, ¿no? En su luto, en su frustración, mirar a todos alabar, no sé, en las reuniones, ¿verdad? Gozosos de que ya habían visto al Señor y él no lo había mirado y todavía no había creído, pero tal vez él estaba como que queriendo creer y bueno, pero estaba ahí con su situación. 8 días donde parecía que Dios guardaba silencio. Tal vez él decía, bueno, pero si ya lo vieron, ¿por qué no se me aparece a mí? Yo quiero verlo. No me imagino cómo estaba desesperado, tal vez ni dormía, hermanos, ¿no? Pero el silencio de Dios, hermanos, como lo aprendimos en aquella enseñanza, no es ausencia. A veces simplemente el espacio donde se está preparando un encuentro que transformará nuestra vida.
para siempre, o como no había sucedido antes. Entonces, cuando Jesús aparece finalmente, después de esa, me imagino que para además fue una semana eterna, yo creo, ¿no? Cuando Jesús finalmente aparece, las puertas cerradas no lo detienen. Se pone en medio de ellos y de inmediato su atención se dirige a una sola persona en esa habitación. El Rey del Universo, recién resucitado, hace una aparición especial, específica, por el discípulo que había dudado de él. ¿Cuántos hemos dudado de Dios a veces? Hermanos, del Señor aprendemos que Él es el buen pastor, que deja las 99 por la que se aleja. Dios busca al que se alejó. Dios busca al que se aleja también. Fíjense esto. Notemos la actitud de nuestro Señor, porque su carácter aquí está completo siempre. Cuando ve a Tomás, en ese momento no lo rechaza, ¿no? No le dice, pero tú qué haces aquí si no crees en mí, mejor vete. No le dice eso. No rechaza a Tomás por haberse ausentado la primera vez. Tampoco en ese momento, pues no lo... Después de que llega, no lo trata, ¿verdad?, con desdén. Al contrario, Jesús se acerca, pero hay que poner atención en el orden de las acciones de Jesús, ¿no? Esta es la primera acción que tuvo con Tomás. No lo rechaza ahí, no le dice, ¿verdad?, no lo insulta. Dios no es así, obviamente. Jesús se acerca exactamente a la medida de su necesidad. Jesús le ofrece a Tomás exactamente lo que él había pedido cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Esto nos revela algo hermoso sobre el carácter de Dios, hermanos. Él conoce y sabe nuestras necesidades más íntimas. Y no se aleja de nosotros solamente porque nuestra fe puede flaquear, ¿no? Al contrario, Él diseña un encuentro para recordarnos quién es Él y saciar nuestra necesidad. Esto no quiere decir que nos va a dar todo lo que queremos, pero esto era importante que sucediera en el proceso de formación de Tomás por lo siguiente. Fíjense esto. Al mostrarle sus manos y su costado, el Señor Jesús le estaba entregando a Tomás lo que nadie más podía darle, evidencia tangible de que él había sufrido, ¿verdad? Pero sobre todo de que el sufrimiento no es el final de la historia. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, pero decidió conservar las cicatrices. ¿Por qué? Porque esas cicatrices eran el puente, ¿verdad?, en este caso, para restaurar a Tomás. La demostración que el dolor es real, pero ha sido vencido. El encuentro personal ocurre cuando nuestro Señor Jesús irrumpe en nuestra propia habitación cerrada y nos muestra que nuestras heridas no tienen la última palabra. Pero ahí no acaba todo, hermanos. Inmediatamente después de que Jesús le muestra sus heridas a Tomás, lo exhorta. El encuentro no termina solo con esa consolación, ¿verdad?, de que vio a Jesús, le mostró las heridas,
pero termina con una confrontación llena de amor. Porque después de mostrarle sus heridas, Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Esta exhortación nos enseña algo vital para nuestra vida como cristianos. Nuestro Señor Jesús es inmensamente paciente en nuestro dolor, y lo es. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es paciente. Él conoce, ¿verdad?, nuestra lucha, y muchas veces desciende a nuestra duda para rescatarnos, pero no nos deja ahí. La duda puede ser una puerta por la que transitamos en nuestra crisis, pero nuestro Señor Jesús nos exhorta a que no la convirtamos en nuestra casa permanente. Él no nos permite usar nuestras heridas pasadas como una excusa perpetua para la incredulidad. Llega el momento en el encuentro personal donde Dios nos exige la mano. Nos muestra que Él es real, nos extiende la mano, perdón. Nos muestra que Él es real y nos desafía a dar un paso. Es tiempo de soltar el cinismo, ¿no? Es tiempo de dejar de protegernos detrás de esa incredulidad que a veces puede haber ahí, porque puede estar disfrazada de otras cosas. Es tiempo de creer. Y si algo nos quiere hacer dudar o nos está haciendo dudar, hermanos, o ya, ¿verdad?, es una duda, es tiempo de creer. De ser creyentes, no crédulos. Fíjense, porque luego de repente había un hermano que decía: hay que ser crédulos de Cristo. No es lo mismo ser crédulo y ser creyente. ¿Sí sabía? Un crédulo es el que cree todo sin preguntar, ¿no? Lo que sea que le digan, ese es un crédulo. Pero un creyente es el que confía en lo que cree, porque conoce de dónde viene. Esa es la diferencia. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, hermanos. 20:28 de Juan, fíjense. Pues bueno, Tomás venía con todas estas cosas y le dice el Señor: aquí estoy, mira, estas son mis heridas, de verdad morí por ti y también he resucitado. Entonces, Tomás respondió en el 28 de Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense, este es el punto más alto de este pasaje. O si no, puede ser tal vez por el enfoque que tiene el Evangelio de Juan, tal vez de casi que de todo el Evangelio de Juan. Cuando Tomás se encuentra frente a frente con el Cristo resucitado, ocurre un quiebre. Todo su escepticismo, toda su necesidad de comprobación física, de todo eso, se derrumba ante la majestad de la presencia de Jesús. De hecho, el texto bíblico ni siquiera registra si Tomás llegó a tocar las heridas, pero entendemos que pudo haber sido así. Al estar ante su maestro, la evidencia física ya no era necesaria, porque él las vio, ¿ok? Él las vio. La presencia lo era todo. Su mente racional fue saciada y su espíritu fue conquistado. Tomás hace la declaración, teológica más profunda de los evangelios, o una de las más profundas, ¿no? Usa dos palabras de un peso inmenso. La palabra Señor, que ya sabemos qué quiere decir, que quiere decir dueño absoluto, en este caso, dueño absoluto de mi voluntad. Y la palabra Dios, ¿verdad?, en el original, y Él es el único objeto supremo de mi adoración. Pero el secreto de un encuentro personal
si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿verdad? No radica en usar títulos muy extravagantes, ¿no? Sino en el pronombre posesivo que usa Tomás al final, porque le dice, Señor, ¿qué? Mío, y Dios mío, le dice. Miren, los demonios saben que Jesús es Dios. Los historiadores y teólogos saben que Él es el Señor. Pero la transformación radical ocurre cuando nos apropiamos de esa verdad, en el buen sentido de esa frase, de esa expresión. Ya no solo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya no solo es el Señor de Pedro o de Juan. Ya no solo es el Dios de la iglesia, ni el Dios de mis padres. Es el Señor, es el Dios mío y Señor mío. El alejamiento y la crisis de Tomás sirvieron para forjar, llegados a este punto, una fe intransferible. El dolor destrozó esa parte de él, esa fe a lo mejor que aparentaba esa fe prestada, vaya, para obligarlo a construir una fe propia. Pero al decir mío, Tomás estaba declarando, mi voluntad te pertenece y mi vida te adora. Eso es lo que le estaba diciendo. Se estaba entregando, se estaba rindiendo por completo al 100%. Tal vez durante los otros años que lo había seguido, racionalmente, ¿verdad? Estaba convencido hasta cierto punto de que era el Señor o que era el Mesías, vio los milagros y tal vez una parte de él estaba, bueno, ya ha cumplido las profecías, ¿no? del Mesías. Supongo que sí es. Pero ahora ya no estaba diciendo eso. Ahora estaba entregándose completamente. Esto fue un parteaguas en la vida de Tomás. Porque Jesús superó su expectativa. Hizo más de lo que se imaginó que podría ser y fue más de lo que se imaginó que podría ser. Y se dio cuenta en ese momento verdaderamente, más que nunca en su vida, que las palabras de Jesús son fieles y verdaderas. Que no importa la situación, el dolor, la frustración, o que a veces no entiendo lo que pasa. Mi mejor opción o mi mejor adoración, ¿verdad? Es mi obediencia y es creer en las palabras de Jesús. Es creer la palabra de Dios. Es confiar en el autor y consumador de la fe. Aunque mi mundo alrededor se esté cayendo a pedazos. Aunque incluso no reciba todo lo que quisiera. ¿Se acuerdan de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos? Sí, no todos recibieron, pero creyeron hasta el final. ¿Estamos dispuestos a creer hasta el final? Pero fíjense, esto nos lleva al final. Juan 20, 29. Bueno, Tomás, ¿qué le quedaba? ¿No? Lo vio resucitado, lo vio en ese estado glorioso y no le tocó más que rendirse y postrarse. Se dio cuenta que la respuesta no estaba en que todo tenía que ser conforme a su lógica, a su razonamiento. Se dio cuenta que la mente y el corazón tienen un límite y que hay cosas que la fe hace que la razón no puede entender y el corazón no puede explicar. Esa fe verdadera, esa es la fe sobrenatural, la que puede creer y la que cree en cualquier momento. Pero fíjense cómo termina esto.
20:29 de Juan. Jesús le dijo, que le dice, Señor mío y Dios mío, no, ya ahora sí soy tu Señor, tu Dios, pero bueno. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Jesús, en este momento tan íntimo con Tomás, tan personal que tuvo Tomás con Jesús, ¿no? Y Jesús con él, nuestro Señor también pensó en nosotros. Jesús miró más allá de esa habitación, miró a través de los siglos y vio a cada persona sentada hoy aquí. Si hemos creído, hermanos, a pesar de no ver, somos bienaventurados. Tal vez no podemos tocar físicamente las cicatrices del Maestro, pero el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos está aquí para darnos ese mismo encuentro. Yo le pregunto lo siguiente, querido hermano, querida hermana. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Te encuentras en la etapa de la duda honesta como Tomás? Es que si Dios no hace esto, no voy a creer. Y si no me cumple, hasta entonces voy a creer, hasta entonces me voy a dedicar. O me falta esto para dar un poco más. ¿Dónde nos encontramos? ¿Estás atravesando una temporada de alejamiento? Porque lo que Dios permitió en tu vida no tuvo sentido y te rompió el corazón. Puede ser, como Tomás. Hoy el Señor nos invita a salir de esa habitación cerrada, a dejar de conformarnos con vivir solo de los encuentros que otros tienen. No, hoy el Cristo resucitado entra con sus cicatrices donde nosotros estamos para ofrecernos paz y nos desafía a dejar la incredulidad atrás. Mientras nos ponemos de pie para orar, si hay algo, hermanos, que nos esté haciendo querer dudar, o que incluso ya nos hace dudar, como le dijo el Señor a Tomás, no seamos incrédulos, sino creyentes. Ella resucitó. Desde lo más profundo, hermanos, de nuestra crisis o de nuestra necesidad, podemos mirar al cielo y con toda la fe decirle, aquel que cambia de los destinos, como le dijo a Tomás, Señor mío y Dios mío. Bienaventurados los que creen. ¿Usted cree? ¿Sí? Y si no, yo le invito a creer de verdad. Recordemos, hermanos, que somos la iglesia y Él pensó en nosotros también en ese momento. No podemos tocar sus heridas, como dije ahorita, físicamente, pero sí podemos experimentar su presencia a través de su Espíritu. Hoy quiero dirigirme a aquellos que tal vez están o estamos, ¿verdad?, pasando esa temporada de alejamiento, si es que es así.
a los que tal vez estamos aquí, ¿verdad? Físicamente, en este lugar, o a través de la transmisión, ¿verdad? Pero emocional y espiritualmente se sienten desconectados porque algo en su vida no tuvo sentido, o no tiene sentido que esté pasando. ¿Cómo es posible que si Dios y todo, bueno, no nos quedemos en el aislamiento? Seamos honestos delante de Dios, en nuestro dolor, en nuestra aflicción. Seamos honestos delante de Él. Porque Tomás dijo que no iba a creer hasta que tocara, ¿se acuerda? Hasta que mirara. Dijo la verdad y así fue, ¿no? Ahora no nos vamos a poner a retar a Dios. Aquí el principio es ser honestos delante de Dios. Hermanos, porque el Cristo resucitado, ¿sí creemos que resucitó? Yo creo que Él vive. El Cristo resucitado está dispuesto a encontrarse con nosotros en el punto exacto de nuestra duda para poder decir, y si ya no lo hemos dicho, a lo mejor alguien aquí que no ya lo haya dicho en mucho tiempo, pues para decirlo de nuevo: Señor mío y Dios mío. Él es nuestro Señor, ¿sí? Él es nuestro Dios. Vamos a creer entonces, hermanos. Y no dejemos que las dudas, que la aflicción, que los dolores en el corazón nos hagan alejarnos. Nos hagan dudar de aquel que es fiel y verdadero. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu palabra, porque siempre nos dices la verdad. No nos quedan dudas que tú eres real. Señor Jesús, que tú moriste y resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, y que también un día regresarás. Es cierto que estos ojos no vieron todo lo que tus discípulos vieron, y tal vez no te vieron físicamente resucitado, pero sí nos has dejado tu palabra para que esta mente y este corazón puedan creer verdaderamente en ti. Si hay algo, Señor, que nos esté queriendo alejar de ti, te rogamos, Señor, que nos dé las fuerzas para volver verdaderamente a ti y rendirnos y poderte alabar y poderte adorar y poderte decir: Señor mío y Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén.